Apreciados amigos y hermanos, un saludo cordial. El pastor Luis Aguiluz con ustedes para el repaso de la lección. En esta semana estamos estudiando la lección 3 titulada El poder de Jesús exaltado. El poder del Jesús exaltado. Qué hermoso título y qué hermosa lección también que nos va a presentar tres temas importantes. En primer lugar, las oraciones de alabanza y de acción de gracias, que son esenciales, parte importante de la vida del cristiano. El segundo tema es cómo experimentar una transformación poderosa a través de Cristo y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la tercera parte nos trata de presentar cómo nosotros podemos vivir libremente en Cristo sin tener temor de los poderes del mal. La lección de esta semana tiene algunas palabras claves que vamos a ir utilizando. El Espíritu Santo, que es el actor principal durante esta lección. También la incomparable grandeza del poder de Dios, cómo esa acción se manifiesta a través de la potencia del poder del Espíritu Santo y también ese poder que resucitó a Cristo y se manifiesta a través de la resurrección y cómo Él se sentó a la diestra del Padre. Preparémonos, esto es lo que vamos a estudiar en esta lección durante esta semana. Mis queridos amigos, les agradecemos por todo su apoyo, por estar acompañándonos semana a semana. Queremos recordarles que mientras compartimos este video, estamos permitiendo que muchas otras personas también conozcan la palabra de Dios, escuchen el mensaje, vaya llegando a diferentes rincones de este país y de tantos otros países donde llega las, las señales de estos videos y de estos mensajes. Y quisiéramos pues que ustedes también sean parte de la distribución de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a poner el versículo cantado. Nuestro hermano Ezequiel Peña, él nos colabora y él nos envía este versículo cantado. Así que vamos a dar un tiempo para escuchar este versículo y luego lo recordaremos verbalmente. Mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. Muy bien, después de haber escuchado este hermoso canto, el versículo cantado, vamos a repasarlo. Está en Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: mediante el Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, según la acción de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos. En este versículo el apóstol Pablo trata de presentar de una manera concisa lo que Dios ha hecho a través del Espíritu Santo y a través de Cristo, ese plan de salvación puesto en práctica, y presenta la resurrección y también la entronización de Cristo como aspectos fundamentales dentro del plan de salvación. ¿Qué nos dice la lección a través de este versículo? Como hemos visto, hay algunas palabras claves en este versículo. Presenta el Espíritu Santo como el actor principal,
como el que está detrás de todas las cosas, haciendo posible que la salvación del ser humano pueda tener un final feliz. Y sabemos que esto va a ser así. Al final de los tiempos, Cristo vendrá a establecer un reino que nunca será acabado, que nunca terminará. El reino de los cielos se implantará para beneficio del ser humano. También aquí nos habla de la incomparable grandeza de su poder, ¿no? Porque el Señor Jesucristo ha sido puesto para manifestar que Él es el más poderoso, que Él es el Dios todopoderoso, que Él es la cabeza de la iglesia y sobre Él están todas las cosas controladas, dominadas, porque Él es el sustentador de todas las cosas. También nos dice aquí, el poder de Dios en Cristo se manifestó a través de la resurrección de Cristo y también cuando lo sentó en su diestra. De esta manera, todo el universo, todos los seres creados van a adorar y alabar a Jesucristo como Dios, porque eso es el centro del plan de salvación. Cristo es el Salvador. Muy bien, la lección de esta semana nos presenta que la gratitud es importante, ¿no? La acción de gracias, la oración. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Oramos solamente para tranquilizar nuestra conciencia? ¿Solamente para sentirnos en paz? ¿O interesadamente por algo que queremos o por algo que necesitamos? ¿Cuál es el motivo por el cual oramos? Aquí en la lección de esta semana nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo presenta un motivo importante para la oración, que es la gratitud, la acción de gracias y el reconocimiento a Dios como el creador de todas las cosas. Miren ustedes aquí, al comenzar la lección de esta semana, nos dice el título bien sugerente, ¿verdad? Oración de alabanza y acción de gracias. Este es el espíritu que debe reinar en el corazón de una persona que se acerca a Dios. Debe haber un espíritu de agradecimiento. Debe tener una alabanza en su corazón. Porque aunque en este mundo de pecado nosotros veamos tinieblas, dolor, sufrimiento, oscuridad y tantas otras cosas, al final Cristo es el vencedor. Y desde aquí, aunque estemos pasando dolor, sufrimiento, enfermedad, aunque estemos viendo cosas que no nos agradan, recordemos que estas son las consecuencias del pecado y que al final el Señor restaurará todas las cosas. Y debe haber un espíritu de agradecimiento por lo que va a venir, por lo que el Señor va a hacer. Tal vez en este momento no nos sintamos con un espíritu de reconocer que todas las cosas van bien, pero debemos tener una actitud, como Pablo dice, de reconocimiento de que Dios está al control de todas las cosas. Aquí, por ejemplo, se presentan dos textos, ¿no? En Efesios 1:15 al 23 y Efesios 3:14 al 21, donde se presenta de manera paralela la manifestación de gratitud de Pablo, ¿no? Y hacia los efesios. Por ejemplo, dice aquí, he oído de vuestra fe y de vuestro amor. El apóstol Pablo ha escuchado, tal vez por Tíquico, ha escuchado que nuestros hermanos de Éfeso están expresando, están manifestando, están abriendo sus corazones con una esperanza, con amor hacia los demás. Y entonces él dice, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, ¿no? Ese no ceso de dar gracias a Dios por vosotros es, estoy orando por ustedes, estoy orando constantemente. Y uno de los pedidos que le hago al Señor es que les dé sabiduría. Sabiduría para que ustedes sepan cómo tratar los asuntos que tienen que llevar adelante, cómo relacionarse con los demás, cómo tratar a las demás personas, cómo enfrentarse a los problemas que se les vaya a presentar. También dice, para que ustedes puedan exaltar a Cristo, para que ustedes puedan representar bien a Cristo, para que este Cristo esté por encima de todo y ustedes lo vean así, porque Él ha sido puesto como cabeza de la iglesia. No es que yo voy a hacer lo que yo quiero y tú lo que tú quieras.
No, formamos parte de un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo. Entonces tenemos que estar en un espíritu de unidad, de acuerdo, ¿no? Debemos estar en armonía para que podamos como iglesia avanzar y Cristo pueda ser presentado, exaltado y glorificado. También aquí en Efesios 3, 14 al 21 dice, oro por ustedes. Una vez más lo presenta de una forma bastante clara y directa. Oro para que ustedes puedan recibir las riquezas espirituales del cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Algo que nosotros necesitamos y que alguien esté orando para que yo lo reciba. Tú debes orar también para que otros reciban esas riquezas espirituales, para que habite Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que debemos nosotros buscar en oración. Porque muchas veces el egoísmo, el orgullo, el- las cosas de este mundo son las que toman posesión de nuestros corazones y nosotros debemos pedirle al Señor, no, 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 no. Nosotros queremos que Cristo esté en el trono de nuestro corazón, que Él sea el que nos gobierne, el que nos dirija y de esta manera podamos ser cimentados en amor y podamos conocer el incomparable, el inmensurable amor de Cristo. Estas dos manifestaciones que hace Pablo nos presenta claramente aquí que la alabanza, la acción de gracias debe ser también parte de nuestro diario vivir, debe ser parte de nuestra experiencia devocional, de alabanza, de adoración. En nuestro relacionamiento con los demás debemos nosotros manifestar que hemos estado en la presencia de Dios. Qué hermoso es cuando vemos a una persona espiritual. Eso nos inspira, eso nos llena de ánimo, de esperanza y de seguridad de que todavía en este mundo hay personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y nosotros debemos ser una de esas personas. ¿Cuál es el secreto transformador de Pablo? Dice la oración. La oración es la clave de la alabanza y de la acción de gracias. Si tú vas a alabar a Dios, no te olvides de orar. Si tú quieres dar acción de gracias al Señor, la oración debe estar también incluida en nuestra manifestación de adoración a Dios. La oración es importante. ¿Qué es la oración, mi querido amigo, hermano? Nosotros una y otra vez hemos escuchado y hasta nosotros mismos hemos repetido, ¿verdad? La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. La oración es la llave que abre las puertas de los cielos para que podamos recibir las bendiciones de Dios. Oración es conversar con Dios como con un amigo. Oración es acercarnos a Dios, vivir en constante dependencia de Dios, estar escuchando también la voz de Dios, porque cuando nosotros oramos, Dios nos habla y ese caminar con el Señor nos ayuda a conocerlo mejor, porque el secreto del cristianismo es conocer a Dios y lo conocemos a Dios en la manera como nos relacionamos con Él, como somos discípulos del Señor, porque el discípulo es un aprendiz, un discípulo es el que está dispuesto a conocer de su maestro y a seguir el ejemplo del maestro y luego ser también un maestro para otros discípulos. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con nosotros. Cristo quiere enseñarnos cómo nosotros vamos a llegar a ser como Él. ¿Qué significa orar sin cesar? No es una actitud pasiva de estar arrodillado todo el día. No, orar sin cesar tiene que ver con recibir la bendición del Espíritu Santo, con estar avanzando en la vida cristiana y abrir nuestro corazón a la presencia permanente de Dios, al poder transformador del Espíritu Santo. Es ese caminar con el Señor. O sea, voy manejando mi auto, voy en el trabajo o en la escuela o en cualquier lugar donde yo esté, con esa disposición, con ese hablar con el Señor y escucharle al Señor. La oración puede ser mental, sin pronunciar una palabra. Puede ser algo que yo tengo en mi mente para con Dios. Esto es parte de nuestra adoración y de nuestra relación con Dios. También es una disposición a procesar los problemas en la presencia de Dios.
No que me ensimismo en mis problemas y me aparto y me alejo, no, sino tengo problemas, pero los pongo allí en la mesa y le digo, Señor, tengo esta dificultad, tengo este problema, ¿qué hago? Y al buscar el consejo divino, el Señor va a darnos también las soluciones, va a darnos la salida, porque estamos buscándolo a Él, estamos dependiendo de Él para encontrar salida y solución a nuestros problemas. También es vivir cerca de Dios, buscar el consejo divino, buscar la palabra de Dios. Orar es abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Así que la oración es parte de nuestra vida cristiana. Es una parte importante y trascendental en nuestra relación con Dios. No podemos ni debemos descuidar la oración. Al contrario, deberíamos estar ejercitándonos más y más cada día en la oración. No solamente dejar la oración para cuando me levanto, para cuando como, para cuando me voy a dormir, sino durante el día. Tener momentos en los cuales yo pueda estar en comunicación con Dios y ejercitar mi comunicación, mi relacionamiento en todo momento y en todo lugar. Esto es parte importante. La oración es una tarea fundamental y es parte primordial de la fe cristiana. Así que el cristiano que no ora es como el cristiano que va perdiendo su vida espiritual, como la persona que no respira y va muriendo. Espiritualmente va muriendo la persona que no ora. La oración también tiene que desarrollarse. En la iglesia deberíamos tener un ministerio de oración, un equipo de personas que estén fomentando la oración, que estén orando por unos y por otros y en grupos, y que debamos nosotros también participar para que eso pueda mostrar el poder de Dios en una iglesia que ora. También hay sobradas razones para orar y para agradecer a Dios. Podemos hacer una lista, personas que hacen sus pedidos, personas que ven sus pedidos, cómo el Señor ha respondido a sus pedidos de oración, a su clamor, a su angustia. El Señor contesta, siempre contesta. Así es. La lección también nos dice que debemos experimentar el poder transformador de Cristo, porque cuando nosotros oramos, dejamos al Señor actuar en nuestra vida. Y cuando nosotros dejamos que el Señor actúe, vamos a ver que Él va transformando la vida del cristiano, de aquel que se deja transformar, aquel que se deja usar. Pablo ha constatado que el Espíritu Santo ha llegado a la vida de alguien que se ha convertido, ¿no? La persona comienza a manifestar cambios. Ya no es la misma de antes. Ahora se ven visualmente cambios, la transformación que es de adentro hacia afuera. El corazón comienza a purificarse porque el Espíritu Santo hace una obra transformadora, una obra de renovación, una obra de cambio. Y el creyente entonces comienza a crecer, ¿no? Crecer en gracia, crecer en el espíritu. Ese crecimiento va a traer como consecuencia también frutos, manifestaciones en las cuales nosotros vemos Dios en el cristiano, a Dios en la vida de un hijo de Dios. Esta es la obra que el apóstol Pablo nos quiere mostrar. Miren ustedes lo que dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo nos dice que esa transformación viene como consecuencia de conocer a Dios. Dice aquí, para que la revelación en el conocimiento de Él vaya aumentando, vaya creciendo. El Hijo de Dios no puede quedarse estático. El Hijo de Dios es una persona que está de manera dinámica creciendo, fortaleciéndose, manifestando el poder de Dios en su vida. Es una persona que tiene deseo de vivir, que hay alegría y gozo en su corazón, que transmite a los demás esa chispa de la vida que es el Espíritu Santo en su corazón. Y el enemigo por todos los medios va a tratar de opacar, va a tratar de desanimar, pero no debemos dejar, debemos nosotros
que mantener esa esperanza. Dice aquí en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que menciona aquí esa esperanza que nosotros tenemos de que un día recibiremos la vida eterna y viviremos por el Señor por la eternidad. Pero también dice la herencia, ¿verdad? Esa herencia es esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor ha prometido para los que le aman. Todas esas cosas van a venir para aquellos que han entregado su vida a Jesús, que se han convertido al Señor, que se han mantenido del lado de Él y que han sido fieles perseverando hasta el fin. Y es lo que le dice a nuestros hermanos allá en Éfeso. Oro por ustedes para que se mantengan firmes, para que tengan el conocimiento de Dios, para que ustedes conozcan a la profundidad lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Y eso también nos llega a nosotros. Nosotros podemos traspolarlo aquí y también manifestarlo como una aplicación a nuestra vida. Y vamos a ver que lo mismo que Pablo les predica a los efesios, es lo mismo que Pablo nos predica a nosotros. Porque tenemos las mismas necesidades, tenemos las mismas angustias y problemas. Y entonces tenemos que experimentar ese poder transformador de Dios. Mi querido amigo, mi querido hermano, a mí me gustaría ver en tu vida los cambios que el Espíritu Santo puede hacer. Si es que tú te dejas usar y el Señor va a mostrar al mundo a un hijo de Dios transformado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a tener percepción espiritual, dice en el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa operación del poder de su fuerza es la obra del Espíritu Santo, el dínamos, es esa dinamita, esa explosión que viene a la vida de un hijo de Dios cuando el Espíritu Santo está en su corazón. No nos quedamos tranquilos. Salta por todos lados la felicidad y el gozo y la alegría de haber conocido a Dios. Elena G. de White dice, tenemos acceso al trono de Dios a través de Cristo Jesús. Así que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Jesucristo es nuestro intercesor. Ahora, ¿qué nos garantiza todo esto? La resurrección de Cristo. Esta es la creencia innegociable de la fe cristiana. Ya en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice que si no hay resurrección, vana es nuestra fe, ¿no? Entonces, si la resurrección es parte vital de la fe cristiana, tenemos nosotros que experimentarlo también. Porque Cristo lo experimentó, Cristo resucitó, pero Él permite que ahora nosotros, a través del nuevo nacimiento, también resucitemos a una nueva vida. Y esta es la esperanza de que un día también nosotros resucitaremos para ser transformados. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, pero podemos nosotros en una forma de miniatura experimentar esto. Este cuerpo de pecado, al ser bautizado, resucita a un cuerpo que va conociendo la transformación con el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no vivo en pecado, ya no corro al pecado, ya no me gustan los placeres de este mundo. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo. He resucitado a una nueva vida. Y eso es lo que Cristo nos ofrece. Ahora, en el versículo 20 dice, la cual operó en Cristo, así como opera en nosotros también. Y operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo mismo que el Señor nos promete a nosotros, que resucitaremos, que nos sentaremos a su diestra y también formaremos parte de los redimidos. Qué hermoso. Esa exaltación de Cristo también es la parte principal del perfil a los efesios, que también nos llega a nosotros y que en el Apocalipsis se amplía mostrándonos que nosotros disfrutaremos de aquellas cosas que el Señor ha preparado. Esto es un preludio a lo que viene en el tiempo del fin. Ahora podemos disfrutar de la resurrección, una nueva vida, como lo disfrutaremos cuando Cristo venga. Elena de White dice, Cristo triunfó. La tumba vacía es una garantía de que nosotros también resucitaremos, porque Cristo triunfó, Cristo resucitó, Cristo venció. Cumplió las profecías que decía él mismo, destruyan este templo
y en 3 días lo levantaré de nuevo, ¿no? Juan 10:17. Y Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo allí frente a los incrédulos para que ellos vean a Lázaro salir de la tumba y de esa manera puedan creer. Pero eso quedó también registrado para nosotros en esta época de tanta incredulidad, de tanta gente que no quiere reconocer a Dios, como su Señor y como su Salvador. El de White nos dice, tenemos nosotros que consolidar nuestra fe en aquello que Cristo ya realizó. ¿Qué es lo que Cristo realizó? Él triunfó sobre la muerte al resucitar. Él fue entronizado y Él es la cabeza de la iglesia. Y ha puesto bajo sus pies a todos aquellos poderes rebeldes. Así que Cristo está sobre todos los poderes del mal. Él se sentó a la diestra del Padre. Los poderes malignos querían tener parte, ¿no? Como muestra la experiencia de los 7 hijos de Seba, ¿no? Que veían lo que hacía Pablo y ellos también querían hacerlo y eran hijos de un sacerdote judío. Y en esa época la parte de la magia y estas ciencias ocultas estaba comenzando a tener bastante reconocimiento, pero la predicación del Evangelio llevó a que muchas de estas personas creyeran en Cristo y trajeran su libro de magia y los quemaran. Qué importante es cuando Cristo es exaltado y presentado de una manera gloriosa. Las artes mágicas, los poderes de las tinieblas, los poderes ocultos no tienen ningún poder. Pablo aclara que Cristo está por encima de todo poder. Efesios 1:21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué hermosa profecía, ¿no? Cristo por encima de todas las cosas. Cristo, cabeza de la iglesia. Y ahora lo vemos, ahora es una realidad. Pablo aclara también a la audiencia que tenía que entender y que tenía que reconocer que Cristo está por encima de todo nombre, que Cristo está por encima aún de los poderes de las tinieblas. White dice que la iglesia está edificada sobre Cristo y Cristo es la cabeza y hay que hacer frente a todas las potestades de las tinieblas en el nombre de Cristo. Nosotros no podemos contra Satanás y sus ángeles, pero con Cristo sí podemos. El engañador trata de introducir confusión y rebelión dentro de la iglesia del Señor. No se lo debemos permitir. Debe haber un espíritu de unidad. Reconocer que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo y no crear ningún tipo de división, confusión o separación. Jesús, todas las cosas y su iglesia. Finalmente, todo debe estar en armonía, todo debe estar en unidad. La profecía, ¿no? Cuando se dice, siéntate a mi diestra, ¿no? Ya los cristianos en el primer siglo estaban viendo lo que decía en el Salmo 110 y en el Salmo 8, que se refería a Cristo, que Él se sentaría a la diestra del Padre y que Él tendría poder sobre todas las cosas y que todos los poderes estarían bajo los pies de Cristo. Jesús es la cabeza suprema de la iglesia. Lo hemos leído Efesios 1:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Qué hermoso es saber que tenemos una iglesia victoriosa, una iglesia que va camino a encontrarse con su Salvador. Y aunque ahora la iglesia es una iglesia militante, muy pronto será una iglesia triunfante. Todo depende de cada uno de nosotros, que nos mantengamos unidos al Señor, que nos mantengamos aferrados a sus promesas, a su palabra, que nos mantengamos en un espíritu de oración, de reconocimiento de que Él es Dios, de que Él está por encima de todas las cosas y que Cristo tiene el poder porque es victorioso sobre todas las fuerzas del mal. No nos dejemos engañar, no nos dejemos
convencer por alguien que traiga un evangelio diferente o un espíritu incorrecto. Debemos unirnos a Cristo. Debemos unirnos a la vid, a aquel que todo lo puede. Porque esperamos poco, por eso nosotros alcanzamos poco. Porque nuestra fe es pequeña. Si nuestra fe fuese como un granito de mostaza, haríamos grandes cosas, pero nuestra fe es demasiado pequeña. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, quiero animarte para que, así como esta lección nos presenta a ese Jesús exaltado, a ese Jesús poderoso, también el Señor nos dice que nosotros podemos ser poderosos en Cristo, que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo para alcanzar la misma victoria que alcanzó Cristo y para que por medio del Espíritu Santo podamos nosotros hacer una labor maravillosa, tremenda en estos últimos momentos de la historia de este mundo. Mientras estudiemos el libro de Efesios, llevemos a nuestra experiencia personal, llevemos a nuestra experiencia eclesiástica aquellas experiencias que los hermanos de Éfeso vivieron. Y nosotros también recibamos ese poder de lo alto, que no flaquee nuestra fe y que podamos aferrarnos a ese espíritu poderoso que viene de lo alto. No perdamos nuestro primer amor. Recuperemos el poder de lo alto. Recuperemos a Cristo en nuestra vida y seamos un ejemplo para todos aquellos que están acercándose al Señor. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana.